Muy buenas noches, chicos, bienvenidos. Eh, Vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿sí? Continuando con el tema dentro del libro, en la página 221, ¿sí? Vamos a revisar lo que es la lectura activa, ¿sí? ¿Qué es entonces la lectura activa? ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de lectura, ¿sí? El tema de la lectura, siempre tenemos que tomar en cuenta que al leer nosotros identificamos ideas principales o básicas, ¿sí? Reconocemos ciertos datos relevantes de la historia y sobre todo podemos también hacer una opinión propia sobre lo que hemos leído, ¿no? Entonces, eh, en esto de la lectura debemos también tomar en cuenta las ideas principales y secundarias y reconocer el propósito de la lectura. ¿Para qué estoy queriendo leer? Para informarme, para aprender. Entonces, ese tipo de situaciones se toma en cuenta al momento de leer. ¿Sí? ¿Cuál es su importancia? La importancia de la lectura activa, ¿sí? Eh, lo que vamos a conseguir es aumentar y mejorar nuestro pensamiento crítico, ¿no? Este es uno de los puntos a favor dentro de lo que es la lectura activa, ¿sí? Porque yo puedo tener mi pensamiento crítico sobre cualquier tema que a lo mejor yo esté leyendo, ¿sí? Otro tema también es el aprender a retener más información en menos tiempo, ¿no? Entonces, al momento de hacer una lectura, ¿sí? Eh, este tipo de lectura ya no lo hacemos de manera exploratoria, sino este, la podemos retener la información de mejor manera, sin mucho más tiempo. Lograr una mayor concentración y prevenir la degeneración cognitiva, ¿no? ¿Sí? Entonces nos concentramos un poco más, ¿sí? Sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Determinar con claridad aspectos explícitos e implícitos en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que me trata de decir el autor dentro del texto, ¿no? De manera explícita o de manera implícita, interpretando ciertos em, elementos que están involucrados en la escritura, ¿no? Entonces, viendo cómo puedo yo determinar ese mensaje implícito dentro del texto, lo puedo hacer con mucha claridad, ¿no? Y sobre todo también fortalecer la creatividad, ¿no? La creatividad, la imaginación, la forma de cómo este, dar a conocer una situación utilizando nuestro intelecto, ¿no? Para poder nosotros tomar en cuenta el tema de la lectura activa, ¿sí? Existen ciertas herramientas que nos pueden facilitar mucho mejor el tema de poder nosotros disfrutar mejor de nuestra lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las herramientas es el subrayado, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el subrayado? En este caso, lo que nos sirve es para, por ejemplo, en este caso, destacar, ¿sí? Destacar las ideas esenciales del texto, ¿sí? Eso es lo que va a ser la técnica del subrayado, ¿sí? Otra de las características es que al subrayar las palabras y oraciones que contengan ideas claves, yo voy a tomar en cuenta estas para poder este, entender de mejor manera lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, también subraya las palabras con ideas claves, ¿no? Las ideas claves. Destacar solo lo esencial, dice aquello que nos ayuda a recordar el resto del contenido. Entonces, solo el tema del subrayado nos ayuda a destacar lo esencial, ¿sí? Usar distintos colores al jerarquizar también es otra forma de utilizar, ¿sí? Distintos colores al momento de jerarquizar, al jerarquizar las ideas, ¿sí? Vean, este es otro de los
eh, características del subrayado, ¿no? Tenemos las anotaciones, que esta también, en cambio, nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite destacar información relevante vinculada al propósito con el que leemos y acceder luego a ella de manera rápida. Podemos anotar en nuestras palabras ideas que se relacionen o las que anteriormente subrayamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en lectura de libros, ¿sí?, sobre cierta temática, lo que podemos hacer es, de acuerdo a cada párrafo que vamos leyendo, podemos ir anotando el tema que nos toque, ¿no? El tema que está tratándose o la idea principal de la que se está tratando en ese párrafo, ¿no? También podemos destacar también conceptos que a nuestro parecer sean relevantes y que podría incluir en un trabajo escrito, mapa conceptual, entre otros. Eso es lo que nos ayuda a las anotaciones, ¿no? ¿Sí? A poder destacar ciertos conceptos y que pueden ser relevantes en el tema, ¿no? Otra de las herramientas son las preguntas, ¿sí? Antes de comenzar a leer, dice, algún artículo, capítulo o un libro completo, debemos prepararnos, dice, haciendo ciertas preguntas que quisiera que el material le contestara. Dice, conforme lea, anote también las cuestiones que el autor plantea. Dice, hágase preguntas a sí mismo para crear un diálogo entre el material, el autor y sus ideas. Es una forma crítica de poder analizar ciertos aspectos de la obra, ¿no? ¿Sí? Como de qué género será, o ciertas preguntas que tienen que ver con el contenido también del texto, lo que trata de darnos a conocer en las ideas del autor del libro, ¿sí? Y finalmente tenemos otra herramienta que es el resumen, ¿sí? El resumen también, en este caso, con el resumen, una de las características es poder tener un abreviamiento de la información y sobre todo que no se pierda ese sentido original que tiene el texto, ¿no? Entonces, también aquí toma en cuenta las frases textuales o usa unas propias palabras también el autor al momento de realizar el resumen, obviamente sin salirse de la idea central, ¿no es cierto? Sin distorsionar esto, ¿no? ¿Sí? Además también se escribe las ideas siguiendo rigurosamente la misma secuencia del autor de forma cronológica, no podemos saltarnos el orden, ¿sí? Y sobre todo la extensión más o menos de un resumen es equivalente a un 20% del texto original. O sea, quiere decir que nosotros de ese 100% hemos reducido a un 20%, donde yo voy a dar a conocer sobre lo que se trata el tema, ¿no? Sin dejar al lado nada, ¿sí? Y sobre todo, dice, ejemplifique aspectos del resumen para una mayor comprensión, ¿no? Aquí se utiliza el tema de los ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos también de la lectura, también hablamos de los niveles de lectura, ¿sí? A nivel literal, por ejemplo, en este nivel extraemos la información que se encuentra de manera explícita y directa en el texto, es decir, no agregamos valores interpretativos, sino la escribimos tal como está, ¿no? Entonces, para eso, dice, para poder lograr este nivel literal, eh, es necesario identificar detalles explícitos en el tema, precisar el espacio, el tiempo y los personajes, secuenciar los sucesos y sobre todo los hechos del texto y recordar pasajes y detalles del texto, ¿no? Sí, es muy importante esto, ¿no? Y para finalmente identificar palabras que están dentro del texto que nos podría ayudar a llegar a este nivel literal. ¿Sí? Después tenemos el nivel inferencial, ¿sí? En este caso, el nivel inferencial, eh, en este, por lo general, lo que se elabora es una conclusión
de acuerdo a las evidencias que hemos obtenido, ¿sí? De acuerdo a todos los aspectos que hemos encontrado dentro de la lectura. Entonces explicamos aquí, por ejemplo, el texto más ampliamente, agregamos informaciones y experiencias anteriores, ¿sí? Y obviamente relacionamos lo leído con saberes previos y formulando hipótesis y nuevas ideas. Ese es un nivel inferencial que se puede dar dentro de la lectura. Los aspectos que debemos tomar en cuenta dentro de este nivel son, por ejemplo, la predicción de resultados que se puede dar a conocer, ¿no? Se puede predecir, se puede deducir enseñanzas y mensajes, se puede proponer títulos para un texto, plantear ideas en el contenido, recomponer un texto variado de hechos, lugares, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un texto, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, inferir sucesos de acuerdo con evidencias o también interpretar el lenguaje figurativo, ¿sí? Estos son algunos de los aspectos que debemos tomar en cuenta en este nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de inferir nosotros tenemos que tomar en cuenta de acuerdo al tema que estamos leyendo para poder nosotros inferir sobre lo que va a suceder o lo que sucederá, ¿no? ¿Sí? Vamos con la siguiente, que sería el nivel de lectura, que sería el nivel crítico. Ya con este nivel, en este caso, ya se procesa la información de diferentes grados de abstracción. Ya comprendemos aquí en su totalidad los niveles literal e inferencial, ¿no? Entonces, un nivel crítico es ya un nivel un poco más avanzado, ¿sí? En el cual para alcanzar el nivel este podemos realizar lo que se detalla a continuación. Juzgar el contenido de un texto. Es importante saber juzgar el contenido porque tengo que tener conocimiento sobre este, ¿no? Sí, distinguir un hecho de una opinión, ¿no? Un hecho es algo que se está basando en ciertas temáticas que tienen que ver con, por ejemplo, una situación que se da en cierto lugar. Entonces, estos hechos, a diferencia de una opinión, por ejemplo, un hecho es un suceso que se da, ¿no? Y la opinión, en cambio, es algo que yo voy a argumentar de acuerdo a la situación a la que yo esté de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Captar sentidos implícitos. Es muy importante encontrar algo que se encuentre, que esté dentro del texto implícitamente, ¿no? Juzgar la actuación de los personajes, cómo cada uno caracteriza su papel, ¿sí? Analizar la intención del autor, ya es tomar en cuenta desde el punto de vista del autor cómo está la obra estructurada, cuál es su mensaje, cuál es su punto de vista, ¿no? Emitir un juicio frente a un comportamiento de acuerdo al tema que esté leyéndose, ¿sí? Uno puede emitir un juicio de acuerdo a ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a dar a conocer dentro del nivel crítico, ¿no? Y sobre todo, juzgar la estructura de un texto, ¿no? La estructura, cómo está estructurado, si está bien estructurado. Sí, sobre todo este nivel crítico ya es un poco más avanzado, como les decía. Sí, es el más avanzado de los niveles para dentro de la lectura, el nivel crítico, ya que en este uno puede ya tomar en cuenta ciertos aspectos que están más profundos dentro de la lectura, ¿no? Entonces, eso sería el tema de los niveles de la lectura, ¿sí? Entonces, con esto hemos visto la primera parte de este trabajo, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo está, en este caso, realizada la ficha pedagógica de esta semana para ustedes. Entonces, bueno, estamos de regreso y aquí estamos ya con la ficha pedagógica de esta semana, ¿sí? Vamos a trabajar de la siguiente manera con la ficha, ¿sí? Aquí están los temas que hemos estado viendo, las herramientas de la lectura activa, el resumen, ¿sí? Los niveles de lectura, ¿sí? Y finalmente tenemos aquí la resolución del problema, que es: escoja un texto a su selección, explique las técnicas de la lectura activa y realice estos pasos.
¿sí? Cree una lista de 5 preguntas que cuestionen el texto y lo que va a esperar resolver leyendo. Léalo y subraye las ideas principales y secundarias. En una hoja escriba sus ideas, parafrasee o cite de forma textual. Realice un resumen de un párrafo y haga preguntas de la lectura en las que aplique los 3 niveles: literal, inferencial y crítico. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo van a trabajar ustedes. Todo depende del tipo de texto que ustedes busquen. Pueden buscar, perdón, en el internet artículos, pueden ver una noticia, una crónica, cualquier tipo de texto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a hacer las actividades de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes trabajen en el tema de la lectura, ¿sí? Leer y saber lo que están leyendo. Y para eso se tomen en cuenta estas actividades que tienen que hacer, ¿sí? Eso sería todo. Entonces, estaríamos viéndonos la próxima clase eh, realizando una nueva actividad sobre el nuevo tema de la próxima semana, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Me despido y espero que cualquier situación que tengan inconveniente me lo avisen por mi WhatsApp interno. Muchas gracias por su colaboración y que tengan una buena noche.